Entre la penumbra, Tawari se mantenía inmóvil, con el arco tensado, apuntando a una silueta que recogía leña junto al río Yaqui. Un solo disparo, y todo terminaría. La noche caía como un manto de hierro sobre las colinas áridas de Sonora. El viento arrastraba arena fina que cortaba la piel, y la luna, oculta tras nubes densas, apenas iluminaba las sombras que se movían entre los cactus gigantes. Sin embargo, el rugido lejano de un trueno y el olor a lluvia que se avecinaba parecían detenerlo, como si la tierra misma quisiera interponerse entre él y su presa. Sus dedos dudaron, y en esa mínima vacilación algo cambió para siempre. Esperamos que hayas disfrutado esta historia. Déjanos un me gusta y comparte tus pensamientos en los comentarios. Nos encantaría saber desde dónde nos estás viendo. Ahora, continuemos con la historia. El día había sido sofocante. El calor del desierto se adhería a la piel como una segunda capa, y cada respiración traía consigo el polvo de caminos olvidados. Tawari, hijo de la tribu Chiricahua, llevaba 3 semanas siguiendo un rastro que solo un cazador como él podría interpretar. Huellas ligeras en la arena endurecida, restos de ceniza fría en un claro protegido, una ramita partida que delataba un paso apresurado. No era un rastreo cualquiera. Al inicio, en el bullicioso pueblo minero de Álamos, Ramiro Morales, uno de los hombres más ricos y temidos de Sonora, lo había llamado a su despacho. El lugar olía a cuero caro y tabaco dulce, un contraste brutal con las armas expuestas en la pared. Ramiro, con voz firme y ojos como cuchillos, le entregó una bolsa de oro y una fotografía en blanco y negro. Una mujer joven, cabello oscuro recogido, mirada serena pero decidida. Lucía Morales, dijo Ramiro. Vive escondida en algún punto cerca del río Yaqui. No quiero que vuelva a pisar suelo civilizado. Tawari observó la imagen sin decir palabra. Ramiro no necesitó explicarle el resto. El silencio que llenó la sala era más elocuente que cualquier amenaza. La tarea estaba clara: encontrarla y eliminarla. En otro tiempo, antes de que la tragedia lo convirtiera en un fantasma errante, Tawari habría rechazado un encargo así. Pero los años de pérdida, la muerte de Nayeli y su hijo, las aldeas incendiadas, los amigos enterrados en fosas poco profundas, habían convertido su alma en un páramo. Ahora, el oro no era solo un pago, era una excusa para seguir existiendo. Durante días atravesó gargantas estrechas y llanuras abrasadas, moviéndose como una sombra entre matorrales espinosos y piedras rojas. En las noches, el canto distante de los coyotes le recordaba que la soledad era su única compañera fiel. Al 7.º día, desde una cresta alta, vio por primera vez el humo de una chimenea aislada. Se acercó con paciencia, estudiando cada detalle: el corral pequeño, el huerto ordenado, el reflejo del agua en un barril junto a la puerta. Y entonces la vio. La mujer de la fotografía, recogiendo ramas, su vestido de algodón azul ondeando suavemente con el viento. No actuó de inmediato. La disciplina del cazador le dictaba esperar el momento perfecto, y cada atardecer se apostaba en un punto diferente, observando. Ella vivía sola, sin compañía humana, salvo un perro viejo que dormía cerca del porche. Cocinaba, cultivaba, iba al río a llenar cántaros. No había signos de visitas ni de rutas de escape. La noche de la tormenta, cuando decidió moverse, el cielo parecía colapsar sobre la tierra. Los relámpagos dibujaban siluetas fantasmales de los mezquites, y el rugido del río crecía con cada minuto. Tawari se deslizó entre sombras, acercándose al punto donde sabía que ella buscaría leña flotante después de una crecida. Y allí estaba, justo como había previsto. La lluvia caía en ráfagas heladas y el barro se pegaba a sus botas. Tensó el arco, sintiendo la cuerda vibrar bajo la presión. Su respiración era un hilo controlado, el corazón latiendo al ritmo de un tambor de guerra. Pero entonces
Un trueno sacudió la tierra, y un destello iluminó su rostro mojado. Por un instante, Tawari no vio a un objetivo, sino a una figura humana vulnerable, luchando contra la fuerza del río. Sus dedos, en lugar de soltar la flecha, aflojaron la tensión. Fue una decisión que, aunque mínima, cambiaría el rumbo de su vida. La tormenta empeoró. El viento aullaba entre las rocas y la corriente arrastraba troncos como si fueran ramas secas. Tawari retrocedió hacia la ladera, buscando cobertura. En ese instante, no sabía que el destino ya había puesto en marcha una cadena de eventos de la que no podría escapar. Mientras el agua rugía y el cielo se desgarraba en relámpagos, una sombra invisible comenzó a formarse. La sombra de la duda, que pronto se convertiría en algo mucho más peligroso que cualquier encargo. Algo que ni el oro, ni la sangre, ni la voluntad de matar podrían apagar. La tormenta había golpeado toda la noche, y al amanecer, el río Yaqui rugía como un animal salvaje. El agua, oscura y espesa, arrastraba ramas, piedras y trozos de madera como si fueran juguetes. El aire aún estaba cargado de humedad, y el cielo mantenía un gris pesado que anunciaba más lluvia. Lucía Morales salió de la choza con un chal tejido sobre los hombros. La leña de la noche anterior estaba empapada, y si no conseguía más antes del anochecer, no podría encender fuego para cocinar. El perro viejo, llamado Sombra, la siguió perezosamente, resguardándose bajo los mezquites mientras ella caminaba hacia la orilla. Se agachó para recoger una rama gruesa cuando algo llamó su atención. Un bulto oscuro, atrapado entre las raíces de un álamo caído. La corriente lo golpeaba sin piedad, haciéndolo girar. Al principio pensó que era un animal muerto, pero cuando el agua se apartó un instante, vio un brazo humano, una mano abierta, pálida y sin fuerza. Su corazón dio un vuelco. Se acercó con cuidado, clavando los pies en el barro resbaladizo. El cuerpo estaba atascado entre dos troncos, medio sumergido. Era un hombre, grande, con el cabello negro pegado al rostro y una herida profunda en la frente. La corriente lo empujaba con fuerza, y cada segundo que pasaba lo hundía más. Lucía soltó el chal y se metió al agua helada hasta la cintura. Sombra ladró con ansiedad desde la orilla. Con ambas manos intentó tirar del desconocido, pero el peso y la fuerza del río la vencían. Tomó aire, cerró los ojos y tiró con toda su fuerza. Finalmente, el cuerpo cedió, y ambos cayeron de espaldas en la arena mojada. El hombre estaba inconsciente, respiraba con dificultad. Su piel estaba fría como la piedra, y su pulso débil. Lucía miró a su alrededor. No había nadie más para ayudar. Con esfuerzo, arrastró el cuerpo por el sendero hasta su choza. Cada metro se sentía interminable, pero el pensamiento de dejarlo allí, a merced de la tormenta, le resultaba insoportable. Dentro de la choza, lo colocó junto al fuego apagado. Sacó leña seca de una caja protegida y encendió las brasas con pedernal. Mientras el calor crecía, se arrodilló para examinarlo. Llevaba una camisa de lino empapada, un cinturón de cuero con una pequeña bolsa y botas cubiertas de barro. No tenía armas visibles. Con un paño limpio, limpió la herida de la frente y notó una cicatriz vieja en el hombro izquierdo, como si alguna vez hubiera recibido un flechazo. Sus manos eran callosas, las de alguien que había trabajado con armas o herramientas duras. El hombre abrió los ojos un instante, pero su mirada estaba perdida. Murmuró algo ininteligible y volvió a desmayarse. Lucía sintió un impulso extraño, protegerlo, aunque no lo conocía. «No te preocupes», susurró, más para sí misma que para él. «Estás a salvo aquí». Pasaron horas. Afuera, la lluvia menguaba, pero el río seguía rugiendo. El desconocido empezó a temblar por la fiebre. Lucía colocó un trapo húmedo en su frente y preparó una infusión de hierbas que usaba para las fiebres. Con paciencia, vertió el líquido tibio entre sus labios. Al anochecer, abrió los ojos de nuevo. Esta vez, su mirada se encontró con la de ella.
No había reconocimiento, solo una extraña calma. ¿Dónde? Su voz era ronca y quebrada. En mi casa, respondió Lucía. Te encontré en el río. ¿Qué hacías ahí? El hombre frunció el ceño, como buscando entre las sombras de su mente. No, recuerdo, dijo finalmente. Lucía lo observó un momento. No sabía si decirle su nombre era buena idea. No sabía nada de él, pero algo en sus facciones le parecía honesto, como si no fuera una amenaza. O tal vez era solo la fiebre que le borraba la dureza. Entonces, te llamaré Río, dijo ella, y al pronunciarlo, sonrió sin querer. Él cerró los ojos, repitiendo el nombre en un susurro, como si quisiera anclarlo a lo poco que sabía de sí mismo. Durante los días siguientes, Río permaneció débil, pero su fuerza natural empezó a asomarse. Ayudaba a mover agua, a cortar leña, aunque torpemente. Lucía le enseñó los nombres de las plantas del huerto, y él las repetía como un niño que aprende a hablar. A veces, Lucía lo sorprendía mirando hacia el horizonte, con una expresión que no podía descifrar, mezcla de añoranza y temor. No sabía que, detrás de esos ojos, se agitaban fragmentos de imágenes, un hombre de mirada fría, una bolsa de oro, y la sensación de tener una misión que no podía recordar del todo. Una tarde, mientras Lucía recogía frijoles secos, Río sintió un latido extraño en el pecho. No era la fiebre, era otra cosa, algo que le decía que no debía quedarse demasiado tiempo allí, que su presencia ponía en riesgo a la mujer que lo había salvado. Pero por primera vez desde que despertó en esa choza, dudó en escuchar esa voz interior. En la distancia, más allá de las colinas, 3 jinetes avanzaban lentamente por el sendero polvoriento. Uno de ellos, con un parche en el ojo, escupió al suelo y señaló hacia el sur. Si está vivo, estará cerca del río, dijo con voz grave. Eran los hombres de Ramiro Morales, y su llegada marcaría el principio del fin de la calma en la vida de Lucía. El amanecer llegó con un silencio espeso, roto solo por el canto distante de un pájaro carpintero. El río Yaqui, aunque más tranquilo que días atrás, seguía corriendo con un murmullo grave, como si guardara secretos. Dentro de la choza, Río despertó con el olor a café recién hecho y el crujir del pan de maíz en la sartén. Lucía, ya vestida con su falda de algodón y el cabello recogido, lo observó de reojo mientras removía el café. Habían pasado varios días desde que lo rescató, y aunque sus fuerzas volvían lentamente, seguía sin recordar quién era ni de dónde venía. Sin embargo, sus manos hablaban por él, firmes, precisas al cortar leña, seguras al tensar una cuerda o al afilar un cuchillo. «Hoy iremos al huerto temprano», dijo ella, sirviendo el café. «Hay que arrancar las hierbas malas antes de que se apoderen de todo». Río asintió, bebiendo el líquido caliente. No recordaba haber probado algo así antes, pero le reconfortaba. Afuera, Sombra correteaba entre las gallinas, y el sol, tímido, comenzaba a asomar entre las nubes. Trabajaron juntos toda la mañana. Río aprendía rápido. Observaba cómo Lucía arrancaba de raíz las plantas inútiles y la imitaba con paciencia. El trabajo, aunque repetitivo, le producía una calma extraña. A mediodía, descansaron bajo la sombra de un mezquite. Lucía le ofreció tortillas con frijoles y queso fresco. Mientras comían, notó que él miraba hacia el horizonte, siguiendo el vuelo de un águila que describía círculos en el cielo. «¿Te recuerda a algo?», preguntó ella suavemente. Río entrecerró los ojos. Por un momento, creyó ver un recuerdo. Un valle amplio, hombres montados a caballo, gritos de guerra, el viento levantando polvo. Pero se desvaneció tan rápido como llegó. «No lo sé», respondió finalmente. «Es como un eco». Lucía no insistió. Había aprendido que, cuando intentaba forzarle la memoria, él se cerraba. Mejor dejar que los recuerdos vinieran solos. Esa tarde, mientras arreglaban una cerca caída,
Río demostró una habilidad que lo sorprendió a él mismo. Amarró los postes con nudos firmes y rápidos, idénticos a los que usan los cazadores para fijar trampas. Sus dedos se movían con naturalidad, como si lo hubiera hecho miles de veces. «Tienes manos de alguien acostumbrado a sobrevivir», comentó Lucía, medio en broma. Él sonrió, pero en el fondo sintió un escalofrío. ¿Sobrevivir? ¿De qué? ¿O de quién? Al caer la noche, encendieron el fuego y compartieron historias. Lucía habló de su infancia en Álamos, de cómo prefería la vida tranquila junto al río antes que el bullicio del pueblo. Río, en cambio, solo pudo ofrecer fragmentos, sensaciones más que hechos, como el olor a humo de leña, el tacto de la piel curtida de un caballo, o el sonido de tambores en la distancia. Cuando se retiraron a dormir, la lluvia comenzó a golpear suavemente el techo. Río se quedó despierto un rato, mirando las sombras que danzaban en las paredes. No sabía por qué, pero sentía que cada día con Lucía lo acercaba más a una verdad, y a un peligro que no podía nombrar. A kilómetros de allí, en un claro entre colinas, 3 jinetes encendían su propia fogata. Ignacio, el zorro tuerto, afilaba su cuchillo mientras hablaba con voz grave. Ramiro dice que el trabajo no está terminado, y si ese apache sigue vivo... Hizo una pausa, sonriendo con malicia. Tendremos 2 problemas menos cuando acabe la semana. El fuego iluminó sus rostros endurecidos. El destino de Lucía y Río estaba a punto de enredarse con el filo de esas palabras. El sol de la tarde se filtraba entre las ramas de los mezquites, tiñendo de oro la pequeña huerta. Lucía regaba las hileras de maíz con un cántaro de barro, mientras Río, arrodillado, revisaba las raíces de las calabazas para asegurarse de que no hubiera plagas. Habían pasado más de 2 semanas desde que lo rescató, y la rutina se había convertido en una coreografía silenciosa. Ella preparaba el desayuno, él cortaba leña. Juntos cuidaban el huerto, recogían agua y mantenían la choza en orden. Ese día, Lucía lo observaba de reojo. Había algo en la forma en que él se movía, con una mezcla de fuerza y delicadeza, que la intrigaba. Su presencia llenaba el espacio de una seguridad silenciosa, como si nada malo pudiera atravesar esa barrera invisible que parecía rodearlo. «Mañana podríamos ir al cerro», sugirió ella mientras colocaba el cántaro vacío junto a la cerca. «Hay moras silvestres, y la temporada está por terminar». Río asintió, limpiándose el sudor de la frente. «Suena bien. Podríamos llevar algo para hacer fuego y comer allí». La tarde cayó lentamente. Después de cenar, encendieron la fogata en el patio y se sentaron frente a las llamas. El crepitar de la leña llenaba los silencios cómodos entre ellos. Lucía sacó una manta y se cubrió los hombros, mientras Río, sentado más cerca del fuego, afilaba con paciencia una punta de madera. «Cuando te encontré», dijo ella de pronto, «pensé que no sobrevivirías». Río levantó la vista, sorprendido por el tono suave pero cargado de algo más profundo. «Yo también, aunque no recuerdo nada antes de despertar aquí. Siento que vine de un lugar frío, inhóspito, y que llegué al único sitio donde podía seguir respirando». Las palabras flotaron entre ellos, y Lucía apartó la mirada hacia el fuego. Sentía que había una historia oculta en ese hombre, una que podría herirla, pero también que, en ese momento, no quería saberla. Esa noche, la lluvia fina regresó, golpeando el techo de la choza. Río se despertó sobresaltado por una pesadilla. Veía un rostro masculino, ojos como cuchillos, y escuchaba la frase: «No dejes cabos sueltos». El eco lo hizo incorporarse, sudando frío. Al ver a Lucía dormida cerca del fuego, volvió a tumbarse, pero la inquietud permaneció. A la mañana siguiente, caminaron juntos hacia el cerro. El sendero estaba húmedo por la lluvia, y las hojas brillaban con gotas que atrapaban la luz del sol naciente. Lucía recogía moras en un canasto, y Río
encendió un pequeño fuego para asar mazorcas que habían llevado. Entre risas y bocados dulces, por un momento parecieron olvidar que el mundo fuera de ese lugar existía. De regreso, mientras bordeaban el río, Río se adelantó unos pasos y se detuvo. En la arena húmeda, muy cerca de la orilla, había huellas frescas de caballo, profundas, marcadas por herraduras y con la tierra aún blanda. Se agachó, tocando el borde con los dedos. «No son de aquí», dijo en voz baja. Lucía lo alcanzó, frunciendo el ceño. «El pueblo más cercano está a un día de camino. ¿Quién vendría hasta aquí?» Río la miró, pero no respondió. Un instinto antiguo le decía que esas huellas no eran casualidad. Algo se movía hacia ellos, y no con buenas intenciones. Al llegar a la choza, guardó silencio sobre el asunto, pero pasó el resto de la tarde reparando la cerca y revisando las herramientas como si fueran armas. Lucía lo notó, pero prefirió no preguntar. Esa noche, mientras ella dormía, Río salió al patio y observó las colinas bajo la luz de la luna. El viento traía un murmullo lejano, o tal vez era solo el recuerdo del peligro acercándose. Aferró la lanza improvisada que había tallado, sintiendo que la calma que habían construido estaba a punto de romperse. A unas horas de distancia, 3 jinetes acampaban bajo un grupo de mezquites. Ignacio, el zorro tuerto, removía las brasas con un palo, mientras sus compañeros, Benicio y Adrián, bebían mezcal de una cantimplora. «Mañana al amanecer cruzamos el río», dijo Ignacio, su voz cargada de certeza. «Si el apache vive, lo encontraré. Y la mujer no será un problema por mucho tiempo». Las llamas iluminaron su parche negro y la cicatriz que cruzaba su mejilla. El plan estaba en marcha, y el cerco sobre la choza de Lucía se cerraba lentamente. La madrugada llegó envuelta en una neblina espesa que cubría el río y las colinas como un velo. El silencio era tan profundo que cada crujido de rama parecía un disparo. Río se despertó antes que el sol, impulsado por una sensación que no podía ignorar. Se levantó sin hacer ruido, tomó su lanza improvisada y salió al patio. El aire olía a caballo. No era un aroma común en esa zona, donde nadie montaba más allá de las mulas de carga. Río siguió el rastro hasta la cerca norte, donde encontró huellas recientes, herraduras profundas, como las que había visto el día anterior, pero más frescas. La tierra aún húmeda indicaba que habían pasado durante la noche. Regresó a la choza. Lucía todavía dormía, envuelta en su manta. Por un instante, pensó en despertarla y pedirle que preparara algunas cosas para huir, pero algo dentro de él lo detuvo. No podía asustarla hasta no saber con certeza qué enfrentaban. A media mañana, el cielo comenzó a despejarse. Lucía salió con su canasto para recolectar hierbas medicinales, mientras Río se dedicó a reparar el techo. Desde lo alto, divisó un destello metálico en la distancia, en la ladera opuesta al río. No era el reflejo del agua, parecía más bien el brillo del sol en una hebilla o en un cañón de rifle. Un escalofrío le recorrió la espalda. Su instinto de cazador se activó, y con él un fragmento de memoria, la voz de un hombre grave, órdenes precisas, una bolsa de oro sobre una mesa, y el nombre de una mujer, Lucía, repetido con frialdad. Sintió una punzada en el pecho. Por la tarde, mientras partían leña, Lucía notó su inquietud. «Desde ayer estás diferente. ¿Qué pasa?» Río dejó caer el hacha y la miró directamente a los ojos. «No sé, pero siento que alguien nos está buscando. Y no vienen con buenas intenciones». Lucía frunció el ceño. «Aquí nunca viene nadie». «Entonces será la primera vez», respondió él, tomando de nuevo el hacha. «Pero quiero que, si te lo digo, corras hacia el sur, siguiendo el cauce del río». Lucía quiso protestar, pero algo en el tono de su voz le impidió hacerlo. Esa noche, el viento cambió de dirección, trayendo con él el olor de un fuego distante. Río no durmió. Permaneció vigilante,
sentado junto a la ventana, con el arco que había fabricado días atrás. Al amanecer escuchó el sonido. Cascos sobre tierra seca, acercándose. Despertó a Lucía con suavidad. «No salgas», susurró. «Pase lo que pase, quédate aquí». Ella asintió, aunque la inquietud le atenazaba el corazón. Río salió al claro y vio 3 figuras montadas, acercándose a paso firme. El que iba al frente llevaba un parche negro y una cicatriz en la mejilla. Ignacio, el zorro tuerto. A su lado, 2 hombres más jóvenes, armados con carabinas, lo flanqueaban. «¡Vaya, vaya!», gritó Ignacio, deteniendo su caballo a unos metros. «Pensé que te habías ahogado, Apache». Río no respondió. Su mirada se endureció, y la memoria terminó de encajar. Ignacio había estado en la oficina de Ramiro el día que recibió la orden. Era uno de sus hombres de confianza. «No tienes que hacerlo difícil», continuó Ignacio, bajando del caballo. «El patrón quiere a la mujer viva, y a ti, fuera del camino». Río tensó la cuerda del arco. «Tendrán que pasar sobre mí». En un instante, el ambiente se volvió tenso como una cuerda a punto de romperse. Ignacio sonrió con malicia, y sus hombres comenzaron a avanzar, abriendo un semicírculo para rodearlo. Dentro de la choza, Lucía apretaba el cuchillo de cocina entre sus manos. Escuchaba cada palabra, cada paso sobre la tierra, sabiendo que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. La confrontación que se avecinaba no solo pondría a prueba la fuerza de Río, sino también la frágil confianza que comenzaba a nacer entre ellos. En lo alto de la colina, un cuervo graznó, como si anunciara que el primer golpe estaba por caer. El primer disparo rompió el aire como un latigazo. Río se lanzó hacia un costado, sintiendo cómo la bala silbaba a centímetros de su oído y se incrustaba en el tronco de un mezquite. Antes de que Ignacio pudiera dar otra orden, el apache ya había disparado una flecha que pasó rozando la pierna de uno de los hombres, obligándolo a retroceder. La confusión duró solo segundos. Ignacio sonrió con frialdad. «No vine a jugar, Río. El patrón no paga por juegos. Esa voz, ese tono». Fue como abrir de golpe una puerta cerrada en su mente. La imagen de Ramiro, sentado tras su escritorio, volvió con nitidez. La bolsa de oro sobre la mesa, la fotografía de Lucía y la orden clara. «Encuéntrala. Acaba con ella. Que su nombre no vuelva a escucharse en Sonora». La revelación lo golpeó con fuerza. Sintió náuseas al comprender que él había sido enviado para matar a la mujer que ahora protegía. Y no solo eso. Ramiro era su hermano mayor por parte de madre, aunque el apellido Morales nunca le había pertenecido oficialmente. Una vida marcada por rencores y promesas rotas. Ignacio avanzó un paso, interrumpiendo sus pensamientos. «Ríndete, Apache. Entrega a la mujer y quizás aún salgas vivo». Río bajó el arco lentamente, como si aceptara la propuesta. Pero en el instante en que Ignacio relajó la postura, se lanzó hacia un costado y rodó por el suelo, tomando una lanza que había dejado oculta junto a la cerca. Con un movimiento rápido, derribó a uno de los hombres de un golpe en el pecho. El caballo relinchó y se alejó, levantando una nube de polvo. El segundo hombre levantó su carabina, pero antes de disparar, Lucía apareció desde la puerta de la choza, lanzándole una olla de agua hirviendo. El grito de dolor lo hizo soltar el arma, y Río no dudó en rematarlo con un golpe seco que lo dejó inconsciente. Solo quedaban él e Ignacio. El zorro tuerto arrojó su rifle al suelo y sacó un cuchillo largo, afilado como una promesa de muerte. «Sabía que no cumplirías la orden. Los hombres como tú se rompen cuando sienten demasiado». Río no respondió. Ambos comenzaron a girar en círculo, midiendo la distancia. Ignacio atacó primero, lanzando un corte directo al abdomen, pero Río lo esquivó, contraatacando con un golpe de lanza que apenas rozó el hombro del rival. El combate fue breve y brutal. Ignacio era rápido, pero Río tenía la fuerza de alguien que luchaba por algo más que su vida.
luchaba por redimirse. Finalmente, en un movimiento calculado, logró desarmar a Ignacio y sujetarlo contra el suelo. El cuchillo cayó a unos metros. «Dile a Ramiro», dijo Río, con la voz cargada de ira, «que si vuelve a acercarse, no dejaré a ninguno de sus hombres en pie». Ignacio escupió sangre y rió con amargura. Él ya lo sabe, y no se detendrá hasta verla muerta. Río lo soltó de golpe, dejándolo caer sobre la tierra. El hombre, herido pero aún consciente, montó su caballo cojeando y se alejó, jurando que volvería. Lucía se acercó, todavía agitada. Sus manos temblaban, pero sus ojos estaban fijos en él. «¿Por qué te buscaban? ¿Qué es lo que no me has dicho?» Río tragó saliva, sintiendo el peso de las palabras que debía pronunciar. «Lucía, fui enviado para matarte». El silencio que siguió fue más cortante que cualquier arma. Ella dio un paso atrás, como si esas palabras fueran un golpe. «¿Y por qué no lo hiciste?», preguntó, con la voz rota. Él bajó la mirada. «Porque me salvaste, y porque no podía seguir obedeciendo a un hombre que solo sabe destruir. Ramiro es mi hermano». Lucía necesitó unos segundos para procesarlo. La traición estaba en el aire, pero también la certeza de que algo había cambiado. «Entonces vendrá por nosotros». «Sí», asintió Río, «y la próxima vez no enviará a 3 hombres». Ambos se miraron, entendiendo que no tenían mucho tiempo. La seguridad de la choza había terminado. Esa noche, mientras preparaban pocas pertenencias para huir, Río pensó en algo que Ignacio había dicho. Él ya lo sabe. Eso significaba que Ramiro estaba cerca, moviendo sus piezas. El enfrentamiento final ya no era una posibilidad, sino un destino inevitable. En la oscuridad, las montañas de la Sierra Madre Occidental se alzaban como gigantes dormidos, y hacia allí tendrían que ir si querían tener alguna oportunidad de sobrevivir. El amanecer en la Sierra Madre Occidental no trajo calma, sino un frío cortante que se colaba hasta los huesos. Río y Lucía salieron de la choza antes de que el sol asomara, llevando solo lo indispensable: mantas, un poco de comida, agua y las herramientas que podían servir como armas. Sombra trotaba a su lado, atento a cada ruido en la espesura. El sendero hacia el norte era estrecho y pedregoso, bordeado por precipicios que caían hacia barrancos, donde el río se transformaba en un rugido distante. La neblina cubría el paisaje como un manto espeso, ocultando tanto los peligros como las posibles rutas de escape. Lucía, aunque cansada, no se quejaba. Su respiración se marcaba en el aire helado, y sus manos se aferraban con fuerza a la cuerda que unía su carga. Río avanzaba unos pasos por delante, con el arco listo y los sentidos afilados. Sabía que Ignacio no era un hombre que aceptara la derrota. Si había escapado, era solo para traer refuerzos. A media mañana, se detuvieron en un claro protegido por rocas. Allí encendieron un fuego pequeño para calentarse y comer algo. Lucía miraba las llamas, perdida en sus pensamientos, hasta que finalmente habló. «Cuando me dijiste que fuiste enviado para matarme, no sé si creerte o temerte». Río mantuvo la mirada en el horizonte. «Puedes hacer ambas cosas. Lo que dije es la verdad. Si no hubiera dudado...» Calló unos segundos. «No estarías aquí». «¿Y por qué dudaste?», preguntó ella, con un tono que mezclaba curiosidad y dolor. «Porque vi en ti algo que pensé que había perdido para siempre. Humanidad». El silencio que siguió fue pesado, pero no hostil. Lucía apartó la vista, como si necesitara guardar esas palabras en algún rincón seguro de su mente. Reanudaron la marcha. A medida que ascendían, el terreno se volvía más difícil y el aire más frío. Los pinos comenzaron a aparecer, altos y oscuros, filtrando la luz del sol en haces dorados. Pero esa belleza salvaje estaba acompañada de señales inquietantes. Huellas recientes en el barro,
restos de fogatas apagadas, ramas rotas a propósito para marcar un camino. Al caer la tarde, Río se adelantó para explorar un paso estrecho entre dos peñascos. Al otro lado, vio un trozo de tela negra enganchado en una rama y marcas de herraduras que se dirigían hacia el sur. El corazón le dio un vuelco. Estaban rodeados. Regresó rápidamente al lugar donde Lucía lo esperaba. No podemos seguir este camino. Están por delante. Y probablemente detrás también. Lucía apretó los labios. Entonces, ¿qué hacemos? Tomaremos una ruta que no van a esperar. Señaló hacia una zona más escarpada. Por allí, entre las rocas, es más peligroso, pero nadie en su sano juicio intentaría pasar. Mientras trepaban, el cielo comenzó a cubrirse de nubes oscuras. El viento se volvió más fuerte, y pronto los primeros copos de nieve empezaron a caer, silenciosos pero implacables. La montaña no perdonaba, y Río lo sabía. Cada paso en falso podía significar una caída mortal. En un recodo, Sombra gruñó y se adelantó unos metros. Río lo siguió con cautela y lo encontró frente a algo que le heló la sangre. Un hombre, tendido boca abajo en la nieve, con una flecha clavada en la espalda. El cadáver aún estaba tibio. Lucía lo alcanzó y se tapó la boca para contener un grito. Río revisó el cuerpo y encontró una insignia grabada con las iniciales RM. Ramiro Morales. Él ya está aquí, murmuró Río, guardando la insignia. No quedan días, Lucía. Tenemos horas. Decidieron seguir hasta encontrar un refugio natural en una cueva pequeña, apenas lo suficientemente grande para encender un fuego y protegerse del frío. Mientras el viento aullaba afuera, Río afilaba la lanza y escuchaba cada crujido en la montaña. En el silencio roto solo por el crepitar de la leña, Lucía se acercó. Si morimos mañana, quiero saber la verdad completa. ¿Qué te une a Ramiro, además de la sangre? Río cerró los ojos, sabiendo que la respuesta sería la llave para lo que vendría. Lo que nos une es una deuda de vida. Yo le salvé cuando éramos jóvenes. Él me pagó con odio, y ahora quiere saldar esa deuda matándote. Lucía no respondió. Afuera, el viento cambió de tono, como si algo grande se moviera en la oscuridad. Ellos no lo sabían, pero en ese mismo momento, a menos de 1 kilómetro, Ramiro Morales cabalgaba con 6 hombres armados. Su voz, fría como el hielo, se perdió en la ventisca. Mañana al amanecer, todo termina. La noche se extendía sobre la sierra como una sombra interminable. El viento silbaba entre las grietas de las rocas, llevando consigo una nevada cada vez más densa. Dentro de la pequeña cueva, el fuego chisporroteaba débilmente, amenazando con apagarse. Río no había dormido en toda la noche. Su oído estaba afinado a cualquier ruido que pudiera delatar la cercanía de Ramiro y sus hombres. Lucía despertó, temblando bajo la manta. Sus ojos buscaron instintivamente la figura de Río, que estaba sentado en la entrada de la cueva, la lanza apoyada en la rodilla y el arco listo. ¿Oíste algo?, preguntó ella, en un susurro. Todavía no, pero están cerca, respondió sin girarse. Esta tormenta es nuestra única ventaja. Nos cubre y los ciega. Sombra, echado junto al fuego, levantó de pronto las orejas y emitió un gruñido bajo. Río se tensó, se incorporó y salió al exterior, sintiendo cómo la nieve le golpeaba el rostro como miles de agujas heladas. Avanzó unos pasos y se agachó. Entre el blanco infinito, vio algo, una mancha oscura moviéndose lentamente colina abajo. Luego otra y otra. «Ya vienen», dijo, volviendo a la cueva. «Tenemos que movernos ahora». Lucía dudó. El frío era cortante y el camino cuesta arriba, pero comprendía que quedarse sería suicidio. Guardaron las pocas pertenencias y apagaron el fuego, dejando que la oscuridad se adueñara del refugio. Salieron a la ventisca, trepando por una ladera empinada. El viento golpeaba con tanta fuerza que cada paso parecía una lucha contra un muro invisible.
Lucía se aferraba a las rocas para no resbalar, mientras Río avanzaba delante, abriendo paso. A mitad del ascenso, un disparo rompió el rugido del viento. La bala impactó cerca del pie de Río, levantando nieve y piedras. Él empujó a Lucía hacia una grieta en la roca. «Agáchate y no te muevas», ordenó, mientras sacaba una flecha del carcaj. Una figura apareció más abajo, apenas visible entre la neblina. Uno de los hombres de Ramiro, intentando acercarse. Río apuntó y soltó la cuerda. La flecha silbó y se perdió en la tormenta, seguida de un grito ahogado. El cuerpo cayó y rodó cuesta abajo hasta perderse de vista. Pero ese disparo había dado su ubicación. Desde más lejos, voces gritaban órdenes, y el ruido de cascos golpeando contra piedras retumbaba como un tambor de guerra. «No vamos a llegar a la cima antes de que nos alcancen», dijo Lucía, jadeando. Río miró a su alrededor. A unos metros, una cornisa estrecha se adentraba en la montaña. Señaló hacia ella. «Por ahí, nos llevará al otro lado, donde el bosque es más denso». Avanzaron con cuidado. El sendero era apenas lo suficientemente ancho para un pie, y a la derecha se abría un vacío mortal. La nieve caía con tanta fuerza que apenas podían ver a 2 metros. Sombra iba delante, olfateando el camino. De repente, una voz conocida rompió la ventisca. «¡Hermano!». El grito, cargado de burla, resonó entre las paredes de piedra. Río se detuvo en seco. Entre la neblina apareció Ramiro Morales, montado en un caballo negro que resoplaba vapor caliente. Su sombrero ancho proyectaba una sombra sobre un rostro endurecido por los años, y en su mano derecha sostenía un rifle con una seguridad inquietante. «¿No es curioso?», continuó Ramiro. «Te salvé la vida una vez, y ahora tú proteges a la mujer que debe morir». Lucía apretó la mandíbula. Río dio un paso adelante, interponiéndose entre ella y el arma de su hermano. «Te salvé yo a ti. Y mira lo que hiciste con esa segunda oportunidad». Ramiro sonrió, pero en sus ojos no había humor, solo un brillo frío. «Yo aprendí que la vida no es para los débiles, y tú te has vuelto débil». El caballo de Ramiro giró un poco, y detrás de él aparecieron 4 hombres más, todos armados. El viento hizo bailar sus ponchos y chocar las hebillas metálicas de sus armas. «Entrégamela, Río. No tienes por qué morir hoy», dijo Ramiro, con una voz que pretendía ser razonable. Río dio un paso más, con el arco tenso. «Si la quieres, tendrás que pasar sobre mí». Hubo un segundo de silencio absoluto, roto solo por el aullido del viento, y luego todo estalló. Ramiro levantó el rifle, y Río disparó su flecha en el mismo instante. La flecha rozó el hombro de Ramiro, haciendo que fallara el tiro, pero sus hombres comenzaron a disparar sin piedad. Lucía se agachó tras una roca, mientras Río se movía rápido, usando la nieve. 2 de los hombres intentaron flanquearlos por la cornisa, pero uno resbaló y cayó al vacío, gritando hasta que el sonido se perdió. El otro recibió un golpe de lanza que lo hizo retroceder, perdiendo el equilibrio. Ramiro desmontó, avanzando a pie con una calma que helaba más que el viento. Su mirada estaba fija en Río, y cada paso parecía una declaración de que no se detendría hasta acabar con él. Río, jadeando, retrocedió hacia donde estaba Lucía. «Tenemos que movernos ya». «¿A dónde?», preguntó ella. Él señaló hacia un pasadizo estrecho que se perdía en la montaña. «Ese túnel nos sacará del otro lado, pero es arriesgado, muy arriesgado». Lucía lo miró fijamente. «Cualquier cosa es mejor que morir aquí». Sin más tiempo, se lanzaron hacia el pasadizo, cubiertos por sombra, que ladraba furioso hacia los hombres que se acercaban. Una bala rebotó en la roca junto a la cabeza de Lucía, arrancando chispas. Cuando entraron al túnel, la oscuridad los envolvió por completo. El viento y el ruido de la batalla quedaron atrás, reemplazados por el eco de gotas cayendo y el olor a piedra húmeda. Pero incluso allí, sabían que Ramiro no estaba lejos. En algún punto detrás de ellos,
Su voz resonó, grave y segura. «No puedes correr para siempre, hermano. Te encontraré. Y cuando lo haga, ella morirá primero». Lucía sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. Río apretó la mano en torno a la lanza, consciente de que el próximo enfrentamiento no sería a través de la nieve, sino cara a cara, sin escape. El túnel se estrechaba a cada paso, obligándolos a caminar agachados. El aire era denso, cargado de humedad, y el eco de sus pasos resonaba como si la montaña misma escuchara su huida. Río iba delante, palpando la pared con la mano izquierda y llevando la lanza en la derecha. Lucía lo seguía muy de cerca, con sombra entre ambos, atento a cualquier sonido extraño. Tras varios minutos de avanzar a oscuras, la luz comenzó a filtrarse por una abertura estrecha. El túnel desembocaba en un claro oculto, rodeado de paredes rocosas y cubierto por pinos altos que frenaban el viento y la nieve. Era un respiro momentáneo, pero también un posible punto de emboscada. Río levantó la mano, indicando a Lucía que se detuviera. Se agachó, examinando el suelo. Allí había huellas, pero no de ellos. Botas pesadas, más de una docena, algunas recientes. Se puso en pie con el ceño fruncido. «Ramiro tiene más hombres aquí. Esto no ha terminado». Lucía apretó el cuchillo que llevaba. «Entonces, ¿qué hacemos? No podemos seguir huyendo en línea recta. Él sabe a dónde conduce este camino. Tenemos que adelantarnos y elegir el terreno para enfrentarlo». El plan se fue formando mientras hablaba. Subirían a un risco estrecho que dominaba el paso principal hacia el claro. Desde allí, podrían vigilar y forzar a Ramiro a venir en desventaja. Pero para eso necesitaban tiempo, y tiempo era lo único que no tenían. Empezaron a trepar por la ladera rocosa, el frío calando hasta los huesos. Lucía, aunque agotada, seguía sin quejarse, consciente de que un resbalón podía delatarlos o matarlos. Sombra subía con agilidad, deteniéndose de vez en cuando para olfatear el aire. A mitad de la subida, un ruido metálico retumbó desde abajo, el entrechocar de espuelas y el murmullo de voces. Río se agachó, empujando a Lucía contra una roca para que quedara fuera de vista. Desde su posición, pudo verlos. Al menos 8 hombres avanzaban en formación, con Ramiro en el centro. Llevaban rifles, y sus rostros mostraban la confianza de quienes creen que la caza está a punto de terminar. «Están demasiado cerca», susurró Lucía. «Entonces tendremos que actuar antes de lo planeado», respondió Río, con un brillo frío en los ojos. Cuando alcanzaron la cima del risco, Río localizó un punto donde las piedras formaban una especie de trinchera natural. Desde allí podrían disparar flechas o lanzar rocas sin exponerse demasiado. Sacó de su bolsa 2 flechas con puntas endurecidas al fuego y las colocó junto al arco. Mientras preparaban el lugar, Lucía lo observaba con atención. Veía la concentración en su rostro, la tensión en sus hombros. No era solo un guerrero, era un hombre que llevaba encima el peso de un pasado que estaba a punto de saldar. «Río, si hoy no salimos con vida, quiero que sepas que no me arrepiento de haberte salvado», dijo, con voz baja pero firme. Él la miró, sorprendido por la calma en sus palabras. «Y yo no me arrepiento de haberte protegido». No hubo más tiempo para hablar. Las primeras figuras comenzaron a aparecer en el paso estrecho. Río tensó el arco y disparó, derribando al primero antes de que pudiera alzar su rifle. Los demás se dispersaron, buscando cobertura, pero el terreno no les ofrecía muchas opciones. Ramiro no se detuvo. Avanzaba paso a paso, con el rifle listo, cubierto por sus hombres. Cada disparo de sus rifles hacía saltar fragmentos de roca sobre la cabeza de Lucía, que respondía lanzando piedras pesadas hacia abajo. El eco de la batalla llenaba el paso, mezclado con el aullido del viento. En un momento de calma tensa, Ramiro alzó la voz. «Río, no hay salida. Entrégala y acabaré rápido contigo». «Ya no te temo, Ramiro», gritó Río. «Y hoy
«¡Terminas tú!». La respuesta fue una ráfaga de disparos que obligó a ambos a cubrirse. Una bala pasó tan cerca de Lucía que arrancó un mechón de su cabello. El miedo se apoderó de su cuerpo, pero sus manos no temblaron. Río sabía que no podían sostener esa posición mucho tiempo. El enemigo estaba escalando por un flanco para rodearlos. Giró hacia Lucía. «Cuando te lo diga, corre hacia el bosque. No mires atrás». «No pienso dejarte aquí», respondió ella, con firmeza. Él apretó la mandíbula. «No es una opción». Antes de que pudiera insistir, Sombra ladró con fuerza, mirando hacia el lado opuesto del risco. Río siguió su mirada y vio algo inesperado. Un desprendimiento de rocas, provocado por la nieve acumulada, amenazaba con caer directamente sobre el paso por donde subían los hombres de Ramiro. Era una oportunidad única. «Lucía, ayúdame. Si empujamos estas piedras, bloquearemos el paso y ganaremos tiempo». Trabajaron juntos, empujando con todas sus fuerzas. Las piedras comenzaron a moverse, primero despacio y luego con un estruendo ensordecedor. La avalancha arrasó con 2 hombres y obligó al resto a retroceder, cubriéndose la cabeza. Pero Ramiro, ágil como un depredador, saltó a un saliente lateral y comenzó a subir directamente hacia ellos. Sus ojos estaban fijos en Río y el rifle colgaba a su espalda. Ahora llevaba un machete largo en la mano. «Ya basta de flechas», gruñó. «Esto termina de cerca». Río dejó el arco y tomó la lanza. Sus miradas se encontraron, cargadas de historia, odio y algo que ni uno ni otro quería nombrar. Lucía retrocedió, comprendiendo que lo que venía no era una simple pelea, era un ajuste de cuentas. El viento arremolinaba la nieve a su alrededor, y en ese marco helado, los 2 hermanos comenzaron a acercarse lentamente, como si cada paso fuera una cuenta atrás, inevitable hacia el final. A lo lejos, el bosque esperaba, pero entre ellos y esa salvación, solo quedaba el filo del acero y la fuerza de quien pudiera sobrevivir. La nieve caía en espirales densas, cubriendo cada roca, cada rama, como si la montaña quisiera enterrar la batalla antes de que comenzara. Río y Ramiro se midieron en silencio. No había más hombres, no había más testigos, solo ellos 2, separados por unos pasos y unidos por un pasado de sangre. Ramiro sostuvo el machete con la mano firme, girándolo apenas para que la luz gris de la tormenta destellara en el filo. «Siempre supe que terminaríamos así, hermano», dijo, con un tono que no era ni odio puro ni tristeza, sino una mezcla venenosa de ambas. Río no respondió de inmediato. Apretaba la lanza, sintiendo cómo el frío le adormecía los dedos, pero su corazón latía con fuerza suficiente para devolverle calor. «No somos hermanos», replicó, con voz grave. «Compartimos sangre, pero nada más». El primer choque fue rápido y brutal. Ramiro se lanzó con un tajo diagonal, que Río bloqueó con el asta de la lanza. El impacto resonó en sus huesos. Giró la punta hacia adelante, intentando golpear el torso de Ramiro, pero éste se apartó con la agilidad de un hombre que había peleado demasiadas veces para dejar un hueco. Lucía observaba desde atrás, el cuchillo listo, aunque sabía que intervenir sería exponerse a una muerte segura. Sombra, inquieto, gruñía abajo, percibiendo la tensión. El combate se trasladó hacia una zona del risco donde la nieve era más delgada y el suelo traicionero. Cada paso en falso podía significar caer al vacío. Río intentó aprovecharlo, empujando a Ramiro hacia el borde, pero su hermano mayor sonrió con burla. «¿Es eso lo mejor que tienes?», provocó, lanzando una serie de golpes rápidos que forzaron a Río a retroceder. Un corte alcanzó su antebrazo izquierdo y la sangre comenzó a manchar la nieve. El dolor era intenso, pero no podía detenerse. Recordó la primera vez que vio a Lucía, herida y sola, y cómo sus manos habían temblado al vendarla. Esa imagen le dio una fuerza nueva. Con un grito, embistió a Ramiro, empujándolo contra una roca. El machete se le escapó de las manos y cayó unos metros más abajo. Ambos rodaron en la nieve,
golpeándose con los puños, cada uno intentando inmovilizar al otro. Ramiro logró quedar encima, su rodilla presionando el pecho de Río. Siempre fuiste el débil, el que necesitaba que lo salvaran. Río, jadeando, clavó la mirada en él. Y tú, siempre fuiste el que no supo qué hacer con la vida que se le dio. Con un esfuerzo desesperado, giró el cuerpo, usando la fuerza del enemigo contra él. Ramiro perdió el equilibrio y cayó hacia un lado. Río tomó la lanza que había quedado cerca y la colocó contra el cuello de su hermano. Por un instante, todo se detuvo. El viento parecía contener la respiración. Un movimiento más, y todo terminaría. «Hazlo», susurró Ramiro, con una sonrisa amarga. «Y así serás como yo». Río permaneció inmóvil, la punta de la lanza presionando apenas la piel. Sus manos temblaban, pero no por el frío. «No», dijo al fin, apartando el arma. «No voy a darte ese poder sobre mí». Ramiro, sorprendido, intentó incorporarse, pero Lucía ya estaba detrás de él, el cuchillo en mano. «No lo mataré», dijo ella, con firmeza, «pero no voy a dejar que vuelva a intentar lo mismo». Entre los dos, lo ataron con una cuerda que Río llevaba en la mochila. Sabían que no podían llevarlo a la justicia de las autoridades locales. La corrupción podía devolverlo libre. Necesitaban algo más definitivo. Descendieron con él hasta el claro, donde horas antes habían visto pasar a sus hombres. Allí, encendieron una señal de humo. Horas después, un destacamento de rangers fronterizos apareció, alertados por informes de asaltos en la zona. Río les entregó a Ramiro, junto con una lista de delitos que había escrito en las últimas noches, detallando contrabando, asesinatos y robo de tierras. Los rangers aceptaron la custodia, y uno de ellos, un hombre de rostro curtido, les aseguró que Ramiro enfrentaría cargos federales, imposibles de evadir incluso con influencias. «No lo verán libre», prometió. Cuando el convoy se perdió en la nieve, Lucía se dejó caer sobre una roca, exhausta. Río se sentó a su lado. Durante un largo rato no dijeron nada, escuchando solo el crujido de la ventisca alejándose. «¿Y ahora qué?», preguntó ella finalmente. Río miró hacia las montañas. «Ahora ya no corremos». Volvieron a la choza días después, cuando la tormenta había cedido y el sol invernal iluminaba el valle. El lugar estaba tal como lo habían dejado, salvo por las huellas borradas por la nieve. Encendieron el fuego y prepararon comida caliente. Lucía, sentada frente a las llamas, observó a Río con una leve sonrisa. «Nunca pensé que viviría para ver el final de esta historia». Él respondió con una mirada tranquila. «No es el final, Lucía. Es el comienzo de otra». Afuera, sombra corría entre los pinos, dejando huellas frescas sobre la nieve intacta. La montaña, por primera vez en mucho tiempo, parecía guardar silencio. Un silencio de paz. Y aunque el pasado no podía borrarse, ambos sabían que habían elegido un futuro distinto, construido no sobre la sangre, sino sobre la lealtad y el amor que habían encontrado en medio de la tormenta. Espero que hayas disfrutado esta historia. Suscríbete a mi canal para no perderte más relatos conmovedores. Déjanos un me gusta y cuéntanos en los comentarios qué te pareció esta historia emocional. Nos vemos en el próximo video.